¿Alguna vez te han contado la historia real de Tartaria? Espero te guste este vídeo y me apoyes con tu suscripción. Tartaria, también conocida como el Gran Imperio Tártaro, es un término que aparece en los mapas europeos entre los siglos XIII y XVIII, utilizado para referirse a una vasta y poco conocida región de Asia Central, Siberia y el Extremo Oriente. A pesar de lo que su nombre pueda sugerir, Tartaria no fue un imperio unificado como otros en la historia, sino más bien una etiqueta que los cartógrafos europeos usaban para describir las tierras habitadas por diversos pueblos nómadas, principalmente tártaros, mongoles, kazajos y otros grupos túrquicos que dominaban las estepas de Eurasia. Los inicios del mito, las invasiones mongolas. La historia de Tartaria comienza con el auge del imperio mongol en el siglo XIII, bajo el liderazgo de Genghis Khan. Los mongoles, un pueblo nómada originario de las estepas de Mongolia, construyeron el imperio contiguo más grande de la historia. Sus conquistas se extendieron desde China hasta Europa del Este, incluyendo una gran parte de las regiones que posteriormente los europeos llamarían Tartaria. Durante las invasiones mongolas, las leyendas sobre las hordas tártaras se extendieron por toda Europa, sembrando miedo en los corazones de muchos. Los europeos, desconocedores de las complejidades de la cultura y la política de estos pueblos, agruparon a todos los nómadas de la región bajo el término genérico tártaros. Este término se popularizó en parte debido a la palabra latina Tartarus, que hacía referencia al inframundo en la mitología griega, lo que aumentó la percepción de estos pueblos como una amenaza infernal e imparable. Geografía y extensión de Tartaria. En los mapas de los siglos posteriores, Tartaria abarcaba una inmensa extensión de tierra, que se extendía desde los montes Urales en el oeste hasta el Océano Pacífico en el este, y desde las fronteras del Imperio Ruso en el norte hasta el Himalaya en el sur. Esta vasta área incluía regiones como Siberia, el norte de China, Mongolia y partes de Asia Central. Sin embargo, a pesar de esta enorme extensión geográfica, Tartaria no era un imperio unificado ni tenía una estructura política centralizada. Más bien, estaba compuesta por una multitud de pueblos nómadas que vivían en clanes y tribus, moviéndose libremente por las estepas y montañas de la región. Los pueblos de Tartaria se adaptaron a la vida nómada debido a las duras condiciones del entorno. Dependían de la cría de animales, la caza y el comercio ocasional con sus vecinos, y muchos eran guerreros hábiles. La falta de grandes ciudades y estructuras estatales complejas hizo que estos pueblos fueran mal comprendidos por los europeos, que los veían como salvajes y bárbaros. La expansión del Imperio Ruso y el declive de Tartaria en el siglo XVI, el zar Iván el Terrible emprendió una serie de campañas para expandir el Imperio Ruso hacia el este, conquistando los kanatos de Kazán y Astracán, y comenzando la colonización de Siberia. Con el tiempo, gran parte del territorio que alguna vez se conoció como Tartaria fue absorbido por el Imperio Ruso. A medida que los rusos se adentraban más en Asia, el término Tartaria comenzó a perder su relevancia, siendo reemplazado por nombres más específicos para las diferentes regiones y pueblos de la vasta Eurasia. A finales del siglo XVIII, Tartaria prácticamente desapareció de los mapas europeos. Con la expansión de los conocimientos geográficos y la exploración de estas regiones por parte de los rusos, los europeos empezaron a entender mejor la diversidad de los pueblos y territorios que antes agrupaban bajo el término tártaro. Sin embargo, el nombre Tartaria quedó grabado en la imaginación popular como una tierra lejana, misteriosa y desconocida. Tartaria en la actualidad, teorías conspirativas y revisionismo histórico. Aunque el término Tartaria desapareció de los mapas hace siglos, en tiempos recientes ha resurgido en ciertos círculos de teorías conspirativas. Algunos proponen la idea de que Tartaria fue una civilización avanzada y tecnológicamente sofisticada que fue deliberadamente borrada de la historia por los poderes dominantes, especialmente el Imperio Ruso. Estas teorías sugieren que los restos de esta gran civilización han sido suprimidos,
y que algunos de sus avances arquitectónicos y tecnológicos fueron ocultados o destruidos. Entre las afirmaciones más extremas, se encuentran teorías que hablan de una gran Tartaria, que controlaba gran parte del mundo y que fue víctima de una catástrofe global, como una inundación masiva o un cataclismo. Estas teorías no cuentan con ningún respaldo académico o histórico serio y son generalmente consideradas pseudohistoria. Sin embargo, han capturado la imaginación de algunos en la era moderna, en parte debido al atractivo de las historias de civilizaciones perdidas. Conclusión. La historia de Tartaria es un reflejo de cómo los europeos veían el mundo más allá de sus fronteras en la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Aunque Tartaria nunca fue un imperio unificado, fue un concepto geográfico y cultural que representaba la inmensidad y el misterio de las tierras al este de Europa. Con el tiempo, el avance del conocimiento geográfico y la expansión de los imperios europeos y asiáticos disolvieron el mito de Tartaria, aunque su leyenda sigue viva en ciertos rincones de la imaginación popular. Como sea, Tartaria sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo la geografía, la cultura y la política pueden entrelazarse en los mapas de tiempos pasados.